Bueno, en esta tutoría vamos a hablar sobre las leyes de Newton del movimiento. Para este caso nos vamos a centrar en lo que es el capítulo 4. Primero que nada, hablemos de que en la física hay una parte que se encarga de estudiar las relaciones entre el movimiento de los cuerpos, que eso lo habíamos mencionado en la videotutoría anterior, y que era la dinámica. Y vamos a ver que es demasiadamente útil para casos donde los cuerpos se mueven a velocidades mucho menores que la luz y donde sus tamaños son grandes en comparaciones con los tamaños de un átomo o de una molécula. Existiendo las restricciones anteriores, en un fenómeno físico vamos a analizarlo por medio de los conceptos de fuerzas y vamos a ver esa fuerza como si fuera un vector en un espacio cartesiano. Vamos a poder dibujar esas fuerzas en ese espacio cartesiano y a eso le vamos a llamar diagramas de cuerpo libre, y veremos que es posible combinar las fuerzas con capítulos anteriores para encontrar datos que trabajábamos en lo que era el movimiento en línea recta. Entonces, los conceptos básicos que debemos manejar para este capítulo es sobre espacio, tiempo, masa y fuerza. Entonces, cuando hablamos de espacio, necesitamos comprender más o menos las coordenadas que vamos a trabajar. Entonces, un ejemplo es el espacio 3D, que para este caso lo que vamos a, a tomar en cuenta son las opciones de movimiento que tiene el objeto. En nuestro caso, ¿verdad? Existe derecha e izquierda, que sería el movimiento hacia los lados. También existe la opción arriba y abajo. Y también a la opción de profundidad. Entonces ahí tendríamos tres ejes de coordenadas, que lo podemos ver acá en esta imagen. También vamos a trabajar casos donde solo vamos a tener dos ejes de coordenadas, que puede ser el eje X y el eje Y. Y esto es muy similar a lo que se trabajó en el capítulo 1. Entonces en el capítulo 1 teníamos tridimensionalmente el siguiente diagrama, donde teníamos un eje Z, que unitariamente le llamábamos K, teníamos un eje X, que unitariamente le llamábamos y un eje Y, que unitariamente lo representábamos con una J. Entonces estas serían las tres dimensiones del espacio 3D. Para nuestro caso, en dos dimensiones, solo tendríamos dos ejes cruzándose, a lo que normalmente trabajaremos como eje X y eje Y. En el caso del tiempo, vamos a ver la visión clásica del tiempo. Entonces, el tiempo lo veremos como un parámetro único sobre el cual los observadores se encuentran sincronizados. Entonces, la visión del tiempo, según la teoría de relatividad, no va a ser utilizada en estos estudios porque se trabajará esa visión una vez que ya se tengan varios conocimientos en otros capítulos en el curso de física moderna para la enseñanza de las ciencias. Entonces, por el momento, veremos un concepto de tiempo que va a ser único y será para objetos que se mueven a velocidades muy pequeñas en comparación a la velocidad de la luz. Para la masa, entonces, a diferencia de la escuela, que veíamos la masa como solo cantidad de materia, acá vamos a ver la masa como algo que caracteriza la inercia de un objeto. Entonces la inercia la podemos ver como una resistencia que posee un cuerpo a ser acelerado. Está el ejemplo que si deseamos acelerar un bloque de 100 kilogramos, nos va a ser más difícil acelerarlo que un bloque de 10 kilogramos. Entonces la masa nos va a ayudar a cuantificar esa idea de inercia. Un ejemplo, un objeto muy grande o una persona con una masa muy grande que vaya en una bicicleta como en la imagen y frene de repente, será impulsado por la inercia con
una velocidad mayor o con un impacto, va a tener un impacto mayor que si tuviese una masa menor. Entonces, cuando hablemos de masa, entre mayor masa, mayor va a ser la inercia de ese cuerpo. La fuerza, bueno, aquí pongo el ejemplo que desde niño nosotros tenemos una noción de lo que es la palabra fuerza, donde nosotros la reconocemos como un tipo de empuje o un tirón. Y esa noción que tenemos de fuerza no está equívoca, no está errónea. Entonces, físicamente nosotros podemos establecer que la fuerza es una medida y sus unidades son el newton. Y vamos a ver, es importante que sepan a qué corresponde un newton. Entonces, cuando hablamos de la unidad de newton, vamos a decir que un newton es la fuerza necesaria para ustedes poder movilizar un objeto de un kilogramo a una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado. Entonces, si ustedes tienen un objeto de 1 kilogramo y lo movilizan con una aceleración de 1 metro sobre segundo al cuadrado, eso es un newton. Eso sería la fuerza que usted necesita para poder hacer eso. Entonces, cuando hablemos de fuerza, vamos a hablar de diferentes tipos de fuerzas. Entonces, características de las fuerzas será que las vamos a ver como un empujón o un jalón, también como interacción entre objetos con su entorno y como una cantidad vectorial. Entonces aquí también lo importante es que la fuerza no necesariamente tiene que haber contacto, también vamos a tener fuerzas de no contacto, como la fuerza de gravedad, que es el caso del peso. Entonces tenemos estas 4 fuerzas que son las que en este capítulo se tienen que comprender bien, que son la fuerza normal, la fuerza de fricción, la fuerza de tensión y el peso. Entonces, empezando con la fuerza normal, vamos a decir que cuando un objeto descansa o se empuja sobre una superficie, esta superficie va a ejercer un empujón sobre el objeto. Y ese empujón que ejerce la superficie tiene que ser perpendicular a su superficie. Es una de las cosas que nos ayuda a identificar cómo ubicar la fuerza normal en un diagrama de cuerpo libre, que más adelante veremos que es un diagrama de cuerpo libre. Entonces, es dibujarla siempre perpendicular a la superficie. Pongo un ejemplo. Si tenemos acá una rampa y en medio de la rampa una cajita, esta caja va a ejercer una fuerza a la rampa, ¿verdad? Y la rampa va a ejercer una fuerza a la caja. Y como dice la teoría, tiene que ser perpendicular a la superficie. Como la superficie de la rampa es inclinada, la normal será inclinada también, formando ángulo de 90 con la superficie. Si está en una superficie plana esa misma caja, entonces la normal sería siempre perpendicular a la superficie, formando ángulo de 90, como el ejemplo del libro que se presenta ahí. ¿Qué pasa si no existiese esa fuerza normal? Esa fuerza de peso va a empujar ese libro hacia abajo, ¿verdad? Atravesando la superficie en la que esté. La fuerza de fricción, entonces, además de la fuerza normal, una superficie también puede ejercer una fuerza que le vamos a llamar fuerza de fricción sobre el objeto, pero esta fuerza de fricción es paralela a la superficie. Entonces aquí tenemos el ejemplo de este libro, en donde lleva un desplazamiento hacia allá y la fuerza de fricción lleva un movimiento contrario, pero paralelo. ¿Qué significa? Que no hay un ángulo entre ellos. Si queremos ver el ángulo que hay entre las componentes de las dos fuerzas, es de 180 grados. Entonces, ¿cómo se verá esto? De ejemplo, en este momento, el libro ejerce una cierta fuerza hacia la superficie y esa superficie devuelve una fuerza en sentido contrario, que llamamos fuerza de fricción. Lo importante a la hora de resolver problemas es darse cuenta que esa fuerza siempre va a ir en sentido contrario al desplazamiento. La fuerza de tensión sería la fuerza de un tipo de jalón. Es la que ejerce sobre un objeto otro, digamos, un ejemplo, una cuerda jalando un objeto, un cordón jalando un objeto o algún
cuerpo que esté jalando algo. Entonces a eso le vamos a llamar fuerza de tensión. Entonces, ¿qué sería un ejemplo? Que tengamos acá una superficie, que sea un cielo raso, y que tengamos un cable, y en el cable yo coloque un objeto. Entonces, este cable va a ejercer un jalón a ese objeto que lo va a mantener ahí en el aire. A eso le vamos a llamar fuerzas de tensión. Vamos a ver cómo poder reconocerlas para dibujarlas en los diagramas de cuerpo libre al final de la videotutoría. Tenemos las fuerzas de gravedad como el peso, que estas son un jalón también, pero a diferencia de las otras es que es un jalón pero no con contacto. Entonces, el jalón de la gravedad sobre un objeto es una fuerza de largo alcance. ¿Qué significa? Que es una fuerza que actúa a la distancia, o sea, no hay nada que está en contacto. Entonces, esta fuerza siempre va a estar, siempre y cuando estemos en un lugar que hay gravedad. Entonces, en el caso de una superficie plana, la caja va a sentir un jalón hacia el centro de la Tierra y ese jalón va a estar dado por el peso de la caja. ¿Qué va a ser el peso de la caja? La masa de la caja por la gravedad. ¿Cuál gravedad? El planeta en el cual esté la caja o el lugar en el que esté la caja. En nuestro caso, si está en el planeta Tierra, usaremos los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado que se vio en capítulos anteriores. Aquí es importante reconocer que ese peso, dependiendo la distribución y nuestro eje de coordenadas que usemos, va a tener distintas componentes en el eje X o en el eje Y. ¿Verdad? Esto es importante reconocerlo porque las componentes no siempre son solo M por G. Solo en el caso horizontal, donde no tenemos componentes horizontales, solo componente vertical, porque el peso está totalmente dirigido en el eje Y. Si nosotros hacemos un eje de coordenadas acá, en este caso, nuestra componente del peso en Y es la misma mc por G. Más adelante veremos algunos casos. Y en el capítulo 5 vamos a trabajar más esas componentes del peso. Ok, en el libro hablan algo que se conoce como superposición de fuerzas. Cuando hablamos de superposición de fuerzas, lo que se nos indica es lo siguiente, que hay un cierto efecto en una cantidad de fuerzas aplicadas a un punto en un cuerpo, y dice que ese efecto es lo mismo que si existiese, o sea que si hay un montón de fuerzas actuando en un punto en un cuerpo, es lo mismo que si existiese solo una fuerza, y solo esa fuerza es igual a la suma vectorial de todas las fuerzas. Entonces, a esa fuerza, como si fuera solo una, le llamaremos fuerza neta. Entonces, la ecuación que se utiliza para representar viene como un cierto vector R, que dicen que es igual a la suma desde I igual 1 a N de las fuerzas F sub I. ¿Verdad? ¿Qué sería esto? En el caso que tengamos solo una fuerza, entonces N sería 1 y la sumatoria de fuerzas o la fuerza neta sería solo F1. En el caso que tengamos 2, entonces nuestra fuerza neta sería F1 más F2. Y en el caso que la fuerza neta, bueno, que hayan 3 fuerzas o 4 fuerzas, entonces tendríamos las fuerzas, ¿verdad?, que hay actuando en ese punto. Eso es lo que se conoce como superposición de fuerzas. Entonces, vamos a leer la simbología sumatoria de fuerzas como suma vectorial de las fuerzas.
Y tenemos que reconocer que vamos a tener sumatorias en el eje X, sumatorias en el eje Y y en algunos casos sumatorias en el eje Z. Sin embargo, para este capítulo nos centraremos solo en las sumatorias en X y en Y. Ahora bien, para ciertos ejercicios, nosotros encontramos fuerzas netas. A veces se encuentran fuerzas netas en X y fuerzas netas en Y. Entonces, si nuestro problema es encontrar cuál es la fuerza, la magnitud de la fuerza resultante en un ejercicio, debemos recordar de Física 1, del primer capítulo, que con ayuda de Pitágoras podemos encontrar esa magnitud. De la siguiente manera, ¿verdad? Y nuestro ángulo podemos usarlo con el tan de cita, componente en Y sobre la componente en X. Más adelante veremos cómo hacer este tipo de problemas. Ahora sí, sabiendo esto, podemos hablar de lo que es la primera ley de Newton. Para esto, el libro hace una pregunta muy interesante, que es la siguiente. Él nos pregunta cómo afecta el movimiento de un cuerpo las fuerzas que actúan sobre este. Entonces, nos dice que para poder contestar la pregunta, consideremos un caso en donde toda la fuerza neta que hablamos anteriormente, fuerza neta en X, fuerza neta en Y, sobre el cuerpo es cero. Entonces, dice que al decirnos que es cero, nosotros vamos a estar de acuerdo siempre que el cuerpo puede estar en reposo, ya que ninguna fuerza está actuando sobre él. Pero nos pregunta que qué sucedería si la fuerza neta es cero, pero el cuerpo sigue en movimiento. Entonces, en estos casos, puede ser que también, aunque la fuerza neta sea cero, el cuerpo está en movimiento y lo que pasa es que tenemos un movimiento de tipo rectilíneo uniforme, donde no hay aceleración, entonces puede moverse a velocidad constante. ¿Dónde pasaría esto? Si nos alejamos en el espacio exterior, nos alejamos de los planetas y no hay influencia de gravedad ni de otras fuerzas, entonces nuestra fuerza neta sería cero y cualquier cuerpo que sea empujado en el espacio se movería a velocidad constante. Entonces, esto es lo que nos habla la primera ley de Newton. Entonces dice que en ausencia de la aplicación de la fuerza no equilibrada, de una fuerza no equilibrada, fuerza neta igual a cero, un cuerpo en reposo permanece en reposo y un cuerpo en movimiento permanente en movimiento con velocidad constante. Entonces, cuando la sumatoria es igual a cero, es porque o está con velocidad constante o está en reposo. Entonces, eso es como la clave para saber que tenemos que utilizar la primera ley de Newton. Entonces, si fuese el caso, lo que hacemos es usar sumatorias de fuerzas en X y en Y, igualarlas a cero. Ahora, podemos ver el ejemplo que está en la diapositiva, donde el cuerpo está en reposo, pero es porque hay ausencias de fuerza netas. ¿Y por qué hay ausencias? Porque tanto la fuerza que está jalando el muchacho de la derecha y el de la izquierda, F2 y F1, son iguales. Entonces, como F2 y F1 son iguales, la suma de ambas, porque están en direcciones contrarias, nos va a dar cero. Entonces, aquí lo importante es acordarse de las direcciones de cada vector. Para la segunda ley de Newton, aquí cambia la cosa. La segunda ley nos va a brindar la información acerca de qué sucede si una fuerza neta se encuentra con una magnitud distinta de cero. Entonces vamos a tener un cambio de movimiento o aceleración. Entonces nuestra rapidez va a estar cambiando. En estos casos, entonces ya nuestras sumatorias de fuerzas no son igual a cero, sino que las vamos a igualar a m por a, donde m es la masa del cuerpo al que estamos analizando y a su aceleración. Entonces, ¿qué es lo que dice la segunda ley? Dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. La dirección de la aceleración es la de la fuerza neta aplicada. Entonces eso es fácil ver, si nuestra sumatoria de fuerzas es igual a m por a,
vemos que si despejo entonces la aceleración, podemos ver que entre mayor masa, menor aceleración. Y que a menor masa, mayor aceleración. En esta segunda ley, podemos decir que entonces la fuerza neta que está actuando en ese cuerpo, lo que está produciendo es una aceleración al cuerpo, y la dirección de esa aceleración va en el mismo sentido que la dirección de la fuerza neta. Entonces podemos ver que tenemos sumatoria de fuerzas tanto en X, m por a en X, sumatoria de fuerzas en Y, m por a, la aceleración que tiene el cuerpo en Y, y sumatoria de fuerzas en Z, m por a, donde la aceleración es la que tiene el cuerpo en Z. Ahora, la tercera ley de Newton lo que nos dice es lo siguiente. Si tenemos un ejemplo y ejercemos presión, eso es lo que se dice que en el libro Bufa indica que Newton hacía alusión, era que si yo tengo y hago presión sobre una piedra con un dedo, el dedo también es presionado por la piedra, o sea que está recibiendo una fuerza de la piedra. Newton llama a estas fuerzas apareadas o relacionadas entre sí como acción y reacción, y a esto se conoce como tercera ley de Newton del movimiento. Entonces, que para cada fuerza que conocemos como acción, hay otra fuerza igual y opuesta que vamos a conocer como reacción. Entonces vemos el ejemplo acá donde el señor está jalando el bloque y el bloque jala a la persona también. Un ejemplo fácil donde tal vez podamos ver esto es que si nosotros estamos parados en una patineta y empujamos una pared, podemos ver que la fuerza que yo aplique al empujar la pared me la devuelve, y es fácil verlo porque yo me movilizo con la patineta hacia el otro lado. Ok, con estos conocimientos vamos a tratar de hacer algunos problemas y dejamos estos problemas recomendados, que son del libro nuevo. El 4.2, el 4.4, el 4.12, el 4.23, 4.33 y 4.39. Primero empezaremos con el problema del señor que está jalando una caja a un camión. Este problema en el libro nuevo es el 4.4. Entonces, dice, un hombre arrastra hacia arriba un baúl por la rampa de un camión. El problema dice, un hombre arrastra hacia arriba a un baúl por la rampa de un camión de mudanzas. La rampa está inclinada a 20 grados y el hombre tira con una fuerza F cuya dirección forma un ángulo de 30 grados con la rampa. Vea que ahí lo podemos ver, el ángulo que forma con la rampa de 30 grados. La pregunta es, ¿qué fuerza necesita para que la componente Fx paralela a la rampa sea de 60 newtons? Entonces, vamos a hacer ese primer inciso, luego hacemos el segundo. Primero que nada, antes de hacer este tipo de problemas, lo aconsejable previo a hacer cálculos es hacer un diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a ver cómo hacemos un diagrama de cuerpo libre. Primero hay que pensar a quién le vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Entonces en este caso tenemos tres cuerpos. Ahí está el camión de mudanzas, está la persona y está la caja. Entonces es lógico que la caja es lo que nos interesa porque es al que están movilizando. Entonces hacemos un diagrama que en nuestro caso se conocen como diagramas para cuerpos inclinados, un diagrama de cuerpo libre inclinado. Entonces, hacemos el eje X, normalmente es aconsejable hacerlo donde se esté movilizando la caja. Entonces, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Entonces, vamos a poner acá eje Y y eje X. Una vez que tenemos nuestro eje de coordenadas, empezamos a
a dibujar todas las fuerzas que están actuando en la caja. Para eso tienen que imaginarse la caja en el centro, en el origen de coordenadas, ahí en este punto rojo. Ahora empezamos a dibujar los vectores. Esa fuerza nos están diciendo que son 30 grados, 30 grados sobre la horizontal, pero sobre la superficie de la rampa. Entonces debemos de colocar nuestra fuerza y esos 30 grados sobre nuestro eje X, que es como la superficie de la rampa. Ahora, ver otras fuerzas que actúan. Hagamos todas las que actúan para ir practicando. Entonces, habíamos dicho que cualquier cuerpo que esté en una superficie, vamos a tener una fuerza normal y que es perpendicular a la superficie. Entonces, esa normal iría hacia acá. Entonces, la colocamos en nuestro dibujo de esta manera. Muy bien. Ahora, existe otra fuerza. En este caso no me están diciendo que haya fricción. Entonces, eh, vamos a suponer que no hay fricción. No nos están diciendo que haya. Pero lo que sí hay siempre es el peso de la caja. Recuerden que el peso actúa en un punto de la caja y siempre va dirigido hacia el centro de la Tierra, ¿verdad? Entonces, ese peso lo vamos a dirigir hacia el centro de la Tierra, que siempre es hacia abajo, ¿verdad? Con un ángulo. ¿Qué ángulo coloco? Entonces, para estos casos, el ángulo de la rampa o el ángulo de inclinación de ese triángulo se coloca pegando al eje Y. Ahí está. Siempre, ¿verdad? Vamos a colocar pegando al eje Y. Y ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Ahora resolvamos. Me dicen que la fuerza que se necesita va a tener una componente Fx paralela a la rampa, o sea, me están hablando de esta componente Fx de acá. Vean que F tiene una componente Fx y también tiene una componente Fy, dos componentes. Entonces me están diciendo que Fx va a valer 60 newtons. Entonces, ¿quién va a ser Fx? Si nos acordamos del capítulo 1, ¿cómo sacar componentes de un vector? La componente en X de ese vector F sería la magnitud de F por el coseno de 30 grados. Y me están diciendo que eso es igual a 60 newtons. Entonces, ¿cuál es la magnitud de F? Nada más despejamos. Sería 60 newtons sobre coseno de 30 grados. Y esto nos daría lo siguiente. 69,28 newtons. Ahora, este sería nuestro inciso A. En el inciso B, lo que nos preguntan es, ¿qué magnitud tendrá entonces la componente Fy perpendicular a la rampa? Entonces, recordemos, componente Fy, ¿cómo sería? La magnitud de F por el seno de 30 grados. Tienen que manejar muy bien, sacar las componentes, si no hay que repasar un poquito esto del capítulo 1. Ya encontramos de cuál era la magnitud de F, entonces sería 69,28 newtons por el seno de 30. Y esto nos daría lo siguiente. 34,64. Y listo. Esto sería el problema. Vean que este problema lo que trataba era que más o menos viera la relación de las componentes con lo que son diagramas de cuerpo libre y fuerzas. Era algo sencillito. Vamos con nuestro segundo. Este segundo es sacado del capítulo 5, pero me interesa porque lo que vamos a desarrollar en él es poder encontrar las sumatorias en X y en Y del cuerpo A y del cuerpo B, suponiendo que el sistema se está acelerando, ¿verdad? Entonces, como para repasar cómo hacerlo y cómo hacer los diagramas de cuerpo libre. Entonces, lo primero que vamos a hacer es los diagramas de cuerpo libre. Entonces, escogemos uno de los dos cuerpos, entonces sería el cuerpo A.
Para estos tipos de problemas y el nivel que estamos en este momento, siempre se supone que las poleas, ¿verdad? Como esta polea de acá, no va a haber fricción y va a tener inercias, entonces no vamos a tomar en cuenta esas propiedades, eso solo hasta física 2 se va a tomar en cuenta. Vamos a suponer que las tensiones en los dos lados de la polea, debido a eso que no tomamos en cuenta, son las mismas. Entonces eso nos facilita la solución de problemas. Ya vamos a ver. Entonces, para el cuerpo A, si nosotros queremos el diagrama cuerpo libre, vemos primero que se está moviendo en dos dimensiones. Entonces dibujamos el eje X y el eje Y. Ahora empezamos a dibujar cada uno de los vectores imaginándonos al cuerpo A en el eje de coordenadas. Entonces, primer vector sería la tensión. Vean que la tensión lo está jalando a la derecha, entonces la dibujamos hacia la derecha. Ahora, ¿qué otra fuerza hay? La normal. ¿Por qué la normal? Porque él está en una superficie. Entonces la normal perpendicular a esa superficie, vean que la superficie es esta, entonces la normal sería perpendicular a esa superficie y la dibujamos hacia arriba. Ahí está. Tenemos un peso, el peso actúa hacia abajo, ¿verdad? En el peso de A, lo vamos a llamarle peso de A, entonces le ponemos peso de A. A esa normal también vamos a ponerle normal de A para que no se nos confunda luego con la normal de B. Ahí está. Ahora, vamos a hacer el caso que hay fricción. En el caso que hay fricción, como el cuerpo A se mueve hacia la derecha, habíamos dicho que la fuerza de fricción siempre va a ir en sentido contrario. Entonces la fricción iría hacia la izquierda. Entonces la dibujamos hacia el otro extremo, contrario al movimiento. Ahora, estas serían todas las fuerzas que actúan en el cuerpo A. La aceleración es un vector, pero no es una fuerza, entonces no coloquen la aceleración en el diagrama. Uno la coloca afuera del diagrama e indica hacia dónde se está moviendo, hacia dónde va la aceleración. Que en este caso, si se estuviera moviendo con una aceleración, iría en este sentido. Vamos ahora con el diagrama de cuerpo libre para el cuerpo B. En el caso del cuerpo B, igual se mueven dos dimensiones. Dibujamos las coordenadas X, Y. Vamos a ver que prácticamente es como si se moviera solo en una dimensión, o sea, en una sola dirección. Y empezamos a dibujar las fuerzas. Tenemos una tensión, esa tensión está arriba. Si el bloque va cayendo, esa tensión está jalando el bloque hacia arriba porque lo está sosteniendo. Entonces, esa tensión la dibujamos hacia arriba. Y es la misma tensión que teníamos en el otro diagrama, la misma magnitud. Ahora, además de la tensión, tengo el peso de B. Ahora, algo importante. Como B no está en una superficie, entonces sucede que B no tiene una normal. Entonces no vamos a dibujar una normal, solo si está en una superficie. En el eje X no hay fuerzas, no hay ninguna fuerza actuando y ese sería entonces el diagrama para el cuerpo B. Entonces ya tenemos los diagramas para ambos cuerpos. ¿Qué sigue ahora? Entonces ahora, con ayuda de esos diagramas, uno va realizando las sumatorias de fuerzas. Entonces, lo primero que vamos a hacer son las sumatorias de fuerzas en X y en Y para el cuerpo A. Ok, entonces empecemos con las sumatorias de fuerzas en X y en Y para los cuerpos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es recordar cómo eran los diagramas, ¿verdad? Para cada caso. Este era nuestro diagrama para A, entonces empezamos con la sumatoria de fuerzas en X. Sumatoria de fuerzas en X. Primero, identificar si en el eje X hay movimiento constante o en reposo o acelerado. Supongamos que hay acelerado en X, entonces, o sea que se está movilizando en el eje X con una aceleración, entonces lo igualamos a m por A y la aceleración en el eje X. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta era hacia dónde se movía la aceleración. Si nosotros estamos definiendo que la derecha es positiva, que la izquierda es negativa, entonces la aceleración la ponemos positiva. Caso contrario, habría que ponerla negativa. Ahora, colocamos las fuerzas que actúan en el eje X. ¿Cuáles son las que actúan en el eje X? Tenemos la tensión del lado positivo y la fricción del lado negativo. Y eso igualado a m
por AX. Esa M podemos poner un subíndice A para identificar que es la masa del objeto A. Entonces con esto uno obtiene una ecuación. La primera ecuación que vamos a obtener sería tensión menos fricción igual a la masa de A por aceleración de X. Nuestra primera ecuación. Ahora hagamos sumatoria de fuerzas en Y. Si el objeto se está moviendo horizontalmente, significa que en el eje Y no hay movimiento. Entonces en el eje Y se cumple la primera ley de Newton y lo igualamos a 0. Entonces de la sumatoria en Y sabemos que NA es positivo, porque está en el eje Y positivo, menos WA. Y esto lo igualamos a 0. Entonces de acá obtenemos otra ecuación que la vamos a llamar ecuación 2, que dice que NA es igual al peso de A. Y listo. Ahora, eso es lo que uno obtiene para el cuerpo A. Una vez que ya se trabaja el cuerpo A y se hacen las sumatorias, podemos hacer el cuerpo B. El cuerpo B es más sencillo porque solo tenemos fuerzas en el eje Y, entonces nuestra sumatoria de fuerzas en X es igual a 0 y no hay fuerzas, entonces de ahí no obtenemos nada, ninguna ecuación. Trabajando la sumatoria de fuerzas en Y, vemos que tensión menos WB, que sería el peso en B, va a ser igual a, no es igual a 0, porque sí hay movimiento acelerado en el eje Y para ese cuerpo, que se mueve verticalmente. Entonces lo ponemos como M, que es la masa de B, por la aceleración. Tenemos que ver el signo de la aceleración. Como el cuerpo se mueve hacia abajo, estamos definiendo que abajo es negativo y arriba es positivo, entonces ponemos un signo menos. Y de esta sumatoria obtengo una tercera ecuación que sería la siguiente. Tensión menos WB es igual a menos masa de B por aceleración. Y ya tengo para nuestro caso 3 ecuaciones que en los problemas se nos preguntarán por diferentes cosas. Un ejemplo, si nos preguntan por la tensión, entonces tenemos que ver cómo con esas 3 ecuaciones montamos un sistema de ecuaciones y encontramos los valores de tensión. Muchas veces no conocemos ni la tensión ni la aceleración. Entonces, ¿qué se hacen en esos casos? Pues una opción es agarrar la ecuación 1 y despejar la tensión, agarro la ecuación 3, despejo la tensión e igualo esas ecuaciones, eso porque ambas tensiones son iguales, entonces solo me quedaría una ecuación con solo la aceleración de incógnita y de ahí despejo la aceleración. Otra opción es que agarre la ecuación 1, agarre la ecuación 3, despeje de ambas la aceleración, las iguale y de ahí me queda una ecuación con solo la tensión de incógnita y despejo esa tensión para encontrarla. Entonces, llegando acá, lo único que hay que hacer es jugar con esas ecuaciones que yo obtenga de las sumatorias de fuerza para ver qué es lo que me están preguntando y cómo lo puedo obtener. Ahora vamos a hacer este problema. Vean que en este tiene una vista desde arriba. Entonces, vamos a ver cómo lo realizamos. Dice, 2 adultos y un niño quieren empujar un carrito con ruedas en la dirección X. Vea que ellos solo quieren moverlo en la dirección X. ¿Qué significa? Que en nuestra sumatoria en el eje Y, como no hay movimiento, o sea, no va brincando el carrito, entonces va a ser 0. Los adultos empujan con fuerzas horizontales F1 y F2 como se muestra en la figura. Calcule la magnitud y dirección de la fuerza más pequeña que el niño debería ejercer. Se pueden despreciar los efectos de la fricción, no va a haber fricción. Entonces, ¿cuál es la fuerza más pequeña que el niño podría ejercer para que el carrito se mueva solo horizontalmente? Entonces, lo primero que debemos de hacer es, ¿qué era? Diagrama de cuerpo libre. Siempre es diagrama de cuerpo libre. Entonces, hagámoslo acá. Coordenadas X, donde se va a mover el carrito, y el eje Y de este lado. Ahora, ¿qué teníamos? Bueno, si ustedes observan el problema en el libro, que de hecho es el 4.33 del libro nuevo para ir ubicando las fuerzas se ubicarían de la siguiente manera. Tenemos una fuerza F1 hacia este lado, que dice que la magnitud es de 100 newtons. La otra fuerza que viene es hacia acá
y dice que es una F2 de 140 newtons. Ahora nada más queda ubicar los ángulos, que de hecho ya vienen en el dibujo. Uno viene acá con 30 grados y el otro viene de este lado con 60 grados. Ahora, esas son las fuerzas de los dos hombres. Falta la fuerza del niño. La fuerza del niño, como el niño está en la parte de arriba, dice que todos están empujando. Como están empujando, el niño tiene que hacer una fuerza hacia abajo. Entonces dibujémosla hacia abajo. Esa fuerza en celeste que estoy poniendo acá sería la fuerza al niño y es desconocida. Lo que yo sé es que gracias a esa fuerza el carro solo se me va a mover en el eje X. Entonces, ¿cómo la encuentro? Bueno, la encuentro de la siguiente manera. Sabiendo que la sumatoria de fuerzas en Y va a ser igual a 0 una vez que exista esa fuerza en azul. ¿Y quiénes van a ser las sumatorias en fuerzas en Y? F1 en Y positivo menos F2 en Y. Vean que tanto F1 como F2 tienen componentes. F1 tiene esta componente que estoy dibujando acá en X y tiene esta otra componente que dibujo acá en Y. F2 tiene una componente que dibujo acá en Y tiene una componente también en X. Entonces lo que me importa son las componentes en Y, porque yo sé que la sumatoria de todas las componentes en Y, que eso es la superposición de fuerzas en F, sumatoria de fuerzas en Y, va a ser 0. Entonces tengo estas que ya las coloqué, menos la fuerza del niño, porque la fuerza del niño va dirigida hacia abajo. Entonces todo esto tiene que ser igual a 0. Eso es lo que me dice la superposición de fuerzas. De acá yo puedo despejar la fuerza del niño y me dice que la fuerza del niño es esto. Listo. Entonces lo que me queda nada más es encontrar esas componentes. Entonces la fuerza del niño sería igual a F1Y. ¿Quién es F1Y? Capítulo 1. ¿Cómo saco la componente de ese vector F1 en Y? Recuerden, es la magnitud de F1, como es la componente que está al frente del ángulo, pueden sacar el triangulito, ¿verdad? Vamos a sacarlo. Tengo que esto mide F1, tengo que este es F1Y y que este es el ángulo θ. Entonces, ¿qué puedo utilizar? Seno. Seno de θ es igual al opuesto, que es F1 de Y, sobre la hipotenusa, que es F1. Si despejamos F1 de Y, nos damos cuenta que es F1 por sen de θ. Entonces es esto que tengo acá, positivo. Hacen el mismo procedimiento para F2 de Y, ¿verdad? Sacando el otro triángulo, que el otro triángulo sería este, con 30 grados acá, con esto que mide F2 y con lo que yo necesito que es F2Y. Hacen el mismo procedimiento y se dan cuenta que sería F2 sen de θ. Pero este es otro θ, entonces cambiemos a la componente F1 en Y, pongamos θ1 y la componente F2 en Y, θ2. Ahora, vean que la componente F2 en Y es negativa, eso ya lo estamos poniendo desde antes, ¿verdad? Hay que tener en cuenta los signos de las componentes. Todo esto, nada más calculamos, entonces la fuerza del niño sería igual a la magnitud de F1, 100 newtons, por el seno de θ1, 60 grados, menos la magnitud de F2, 140 newtons, por el seno de θ2. ¿Cuánto es θ2? 60 grados. Entonces, ¿cuánto equivale la fuerza al niño? Calculémoslo a ver. Bueno, nos da menos 34,64 newtons. Vean que el signo está bien. ¿Por qué? Porque la fuercita en azul está dirigida hacia abajo, por lo cual está bien que me dé negativo. Estamos encontrando una componente. Y listo. Ya logramos encontrar el inciso A. Ahora vamos a borrar para hacer el inciso B. Bueno, en el inciso B lo que dicen es lo siguiente. Si el niño ejerce la fuerza mínima que se encontró en el inciso A, o sea, esa que tenemos ahí en el recuadro, dice que el carrito acelerará a 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. O sea, ya me están dando la aceleración del carrito en la dirección más X, o sea, se va a mover hacia allá. Entonces estábamos bien con la aceleración. ¿Cuánto pesa el carrito? Eso es lo que nos va a preguntar ahora. ¿Cuánto pesa el carrito? Entonces,
¿Qué es lo que sucede acá? Bueno, vean que si nos fijamos en las fuerzas que tenemos en este diagrama, ninguna de ellas tiene integrado el peso. ¿Por qué? Porque está visto desde arriba, entonces solo dibujamos el eje X y el eje Y como el movimiento a derecha e izquierda sería el eje Y y el movimiento de la aceleración el eje X. Entonces el peso en nuestro dibujo no está acá en este diagrama, estaría en nuestro eje Z, que el eje Z sería como un eje que sale de la página, ¿verdad? Sería dirigido hacia ustedes. Entonces, si dibujamos ahora el diagrama, pero en un plano XZ, entonces, ahora sí, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos las fuerzas que actúan en el eje X y las fuerzas que actúan en el eje Z. ¿Y cuáles son las que actúan en el eje Z? Porque ya el carrito se vería así, ¿verdad? Con sus rueditas. Aquí las ruedas. Tendríamos a las personas empujando el carro, otra por acá, al niño también aquí ayudando a empujarlo. Bueno, el niño está muy alto, pero también ayudando a empujarlo. Entonces tendríamos la normal y tendríamos el peso. Entonces dibujamos la normal para arriba, normal del carrito y el peso. Entonces, ¿qué tendríamos en el eje X? Pues nosotros ya sabemos que tendríamos en el eje X una componente F1X y una componente F2X, ¿verdad? No hay una componente del niño en el eje X porque el niño totalmente toda su fuerza lo dirigió hacia el eje Y. Teniendo este dibujo, nosotros nos damos cuenta que si yo realizo una sumatoria de fuerzas en el eje X, obtendría lo siguiente. De donde yo conozco el valor de esta componente, conozco el valor de esta otra componente y conozco ahora el valor de la aceleración. Entonces podría encontrar el valor de la masa del carrito. Si hacemos ese despeje, obtenemos lo siguiente. Vamos a borrar el dibujo acá. Entonces tenemos que la masa, despejándola, sería la componente F1X más la componente F2X entre la aceleración. Sabemos por trigonometría que la F1X sería la componente en F por el coseno de 60 grados más la componente, sería F1, más la componente de F2, es la magnitud de F2 en X, por el coseno de 30 grados, todo esto entre la nueva aceleración que sería 2,0 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces nuestra masa, sustituyendo F1 y F2, recordemos que la magnitud de F1 era 100 newtons y la magnitud de F2 era 140 newtons. Al sustituir me da una masa de 85,62 kilogramos. Si yo hago una sumatoria de fuerzas en Z, va a ser igual a 0. Entonces tengo la normal de C menos el peso de C igual a 0. Y esto me indica que la normal de C es igual al peso de C. Y el peso de C es m de C porque ya tengo la masa de C. Entonces mi peso de C que estoy averiguando sería los 85,62 kilogramos por los 9,8 metros sobre segundo al cuadrado de la gravedad. Y eso nos va a dar 839,076 newtons, que eso sería el valor del peso. Bueno, con estos problemas, más que todo lo que queríamos era poder ver lo que son las sumatorias de fuerzas y cómo hacerlas. Sería bueno que practiquen estos problemas y que hagan los recomendados que se les dejó ahí para que tengan una comprensión más amplia, ¿verdad? Y cualquier consulta me la hagan ya sea por
por plataforma o por Teams. Y esto sería sobre el capítulo 4. Muchas gracias.